5:44 de la tarde, la ola de calor que azota varias regiones del país ha afectado principalmente a la fauna en algunos de estos territorios. Por eso nos conectamos hasta ahora con Carlos Gutiérrez. Él es subdirector de la CAR. Subdirector, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Muy buenas tardes a todas las personas que hasta ahora sintonizan con nosotros. Un saludo. Mire, subdirector, hablemos sobre la ola de calor que la vemos, por ejemplo, en Europa cuando se vienen registrando incendios, pero en Colombia ya está advertida por el fenómeno del Niño. ¿Cómo afecta a la fauna en algunas regiones del país, por ejemplo en La Guajira, en algunos territorios del Tolima, en algunos sectores del Caribe también, en donde las temperaturas pues han aumentado considerablemente? Bueno, sí, efectivamente a veces nosotros asociamos el tema de las olas de calor o el incremento de temperatura asociado justamente a fenómenos meteorológicos como el fenómeno de Niño, solo para personas, es decir, afectación solo en seres humanos. Sin embargo, la fauna, obviamente nuestra biodiversidad también corre un riesgo enorme. Recordemos que ellos también son seres vivos y en ese contexto sufren y experimentan cambios producto, obviamente, de esta situación. Es así como es normal encontrar en áreas como las que mencionas algunos fenómenos asociados, por ejemplo, a migración, porque pues ante el aumento de temperatura suele haber de manera casi que paralela una disminución en el recurso hídrico disponible, lo cual también limita el alimento, por ejemplo, en muchos de estos animalitos. Eso hace que tengan que desplazarse, que tengan que migrar. Esos fenómenos de migración, pues básicamente terminan repercutiendo en situaciones como, por ejemplo, atropellamiento en vías, terminan generando también inclusive deshidratación, lo cual podría llevar a paros cardiorrespiratorios, pero también importante, empieza a poner sobre todo en riesgo algún tema puntual asociado a la reproducción, porque para que los animalitos se puedan reproducir requieren las condiciones básicas que les permiten también tener, obviamente, ese bienestar y aquí no lo encuentran. Entonces, el riesgo asociado a esos incrementos de temperatura se puede analizar desde diferentes aristas. Claro, pero subdirector, hay unas regiones muy específicas en donde hoy las temperaturas están en un aumento considerable y en donde se espera el mayor impacto del fenómeno del Niño. ¿Cuáles son esas especies que hoy tienen un mayor riesgo? Bueno, efectivamente, como decimos, el fenómeno se ha venido consolidando poco a poco. En Colombia se espera que en ese segundo semestre se consolide ya de manera oficial, por lo menos en el centro del país, departamentos como Cundinamarca, donde estamos nosotros. Esperamos a partir del mes de septiembre ya esa transición y poder tener esas semanas o esos días mucho más secos. En este contexto, casi que la mayor afectación, teniendo en cuenta la biodiversidad que tenemos, se da puntualmente sobre mamíferos. Hablemos de mamíferos de zona, digamos que de manera general, que son los que al fin y al cabo tienen esa necesidad puntual, como lo tenemos nosotros los seres humanos, de poder tener disponible todo el tema puntual del alimento, obviamente del agua, la hidratación, porque tienen obviamente unos comportamientos muy similares a los del ser vivo. Entonces, casi que siempre estamos hablando de mamíferos, los más afectados, y en ese contexto algunas aves también. Sin embargo, las aves en su contexto general tienen esa capacidad de migrar y quizá pueden en un momento determinado también encontrar ese bienestar de manera más rápida que los mamíferos. Entonces, digamos que son los mamíferos en el sentido general los más afectados en las diferentes zonas del país. Y subdirector, como seres humanos, ¿cómo podemos, podemos o no podemos ayudar? Sí se puede ayudar, ¿desde qué prácticas? Para que la fauna no termine con una mayor afectación, ya tiene fenómenos climáticos con los que tiene que lidiar, pues bastante sería también lidiar con equivocaciones de los seres humanos. ¿Se puede aportar o definitivamente no se puede aportar a proteger a la fauna en medio de estos fenómenos? Claro que sí, inclusive el llamado y las campañas que ha venido haciendo la CAR Cundinamarca, desde todo este ejercicio de la ruta climática está enfocada a esa. Y cuando decimos aportar y proteger la biodiversidad, en este caso también nuestra fauna, no se puede ni se requiere hacer de manera directa. Es decir, en algunos casos sí podemos encontrar animalitos que van a requerir atención inmediata, pero para ello siempre lo que decimos es contactar a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental es la especializada, inclusive las unidades de gestión de riesgo, para poder hacer justamente este ejercicio de ayuda a animalitos que puedan estar en peligro. Recordemos que cuando, por ejemplo, hay situaciones asociadas a cambio climático, aumento de temperatura, tenemos un riesgo también, por ejemplo, de desarrollar incendios. Cuando hay fenómenos como los incendios,
pues justamente podemos encontrar entonces animalitos, por ejemplo, también con quemaduras, como decimos, desorientados, en vías, y ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio de vigilancia. Siempre la recomendación es no ir a tocar los animalitos de manera directa, porque no sabemos la reacción que ellos vayan a tener, y en lugar de ayudar, pues podemos estar empeorando la situación. Entonces siempre es intentar reportar, obviamente, a la autoridad ambiental, pero sobre todo, siempre, y lo hemos dicho, intentar desde nuestros buenos hábitos mitigar los efectos del cambio climático. Es decir, si no queremos que generen incendios, pues buenas prácticas, evitar quemas a cielo abierto, obviamente estar monitoreando los alrededores de nuestras viviendas, estar monitoreando siempre, obviamente, también el acceso al recurso hídrico a través de las fuentes primarias, de reservorios. Consideramos que hay áreas estratégicas donde siempre se acumulan en mayor densidad de animalitos, decir así, de fauna, y es ahí donde sería bueno tener inclusive en épocas de sequía, como las que esperamos que se vienen, algunos puntos de hidratación, algunos reservorios de los animalitos se pueden acercar en caso de que experimenten estas sensaciones, obviamente hidratarse, pero creo que el llamado es, si vemos ya una situación puntual, es reportar a la autoridad ambiental o en este caso a la entidad territorial competente, como los SUMATA también y demás, para que nos puedan colaborar en esa atención primaria y nunca ir, de ser posible, a tocar a los animalitos de manera directa. Y lo segundo es, desde nuestras buenas prácticas, empezar a mitigar esos efectos de cambio climático para desde la prevención estar preparados para que en caso de que la situación sea como parece, una situación aguda, pues podamos responder a ello. Claro. Usted decía ahorita, siempre se está enfocando en la ola de calor a la protección de los seres humanos. Los animales también la necesitan, pero déjeme, le hago una pregunta relacionada con nosotros, los civiles. Y es que en las temporadas de calor, algunos animales que salen de su hábitat y llegan, por ejemplo, a la zona urbana a tratar de refugiarse, como las culebras, como las serpientes, reflejan también un riesgo para la población. ¿Cómo actuar también en esta ola de calor, en donde en algunas regiones será normal encontrar serpientes o culebras en los cascos urbanos? Claro que sí, y no solo serpientes o culebras, estamos hablando solo por poner un ejemplo, pero podemos experimentar este tipo de situaciones o evidenciarla en diferentes tipos, obviamente, de animales. Lo que hemos dicho siempre, nosotros no sabemos en ese momento cuál es la situación que llevó a un animalito de estos a poder hacer esta migración hacia centros urbanos o hacia las viviendas, y por esa razón es que la recomendación, lo hemos dicho, es justamente a no interactuar de manera directa con ellos. Como sabemos, hay entidades especializadas. Si vemos las culebras, las serpientes, que puede obviamente magnificarse su presencia en algunas zonas del país, en algunas áreas del país, donde las condiciones pueden ser favorables para ellas, siempre comunicar. Comunicar, como les digo, las entidades, las autoridades ambientales tenemos que estar prestas a dar respuesta inmediata. Inclusive, en algunos casos hay líneas de emergencia que también se pueden utilizar para ello. Cada municipio tiene entidades responsables y encargadas justamente del manejo de fauna, y es hacia eso a lo que hacemos la invitación. Como decimos, no solo las culebras, recordemos que estos animalitos están buscando básicamente un bienestar ante una situación de amenaza que los ha llevado a migrar y a buscar justamente, digamos que un entorno mucho más seguro. Ellos no deberían representar una amenaza para nosotros, y por eso es que decimos, lo general es no ir a interactuar, porque ahí sí se pueden sentir amenazados y pueden atacar. Ellos siempre, como decimos, podrían estar a la defensiva ante la presencia de humanos. Entonces, en digamos que este tipo de situaciones, siempre lo primordial va a ser llegar, actuar con responsabilidad, comunicar la situación, obviamente no generar ninguna alarma adicional y mucho menos ir a atentar contra la vida de la fauna, porque sabemos que es un equilibrio ecosistémico que tenemos que respetar por encima de cualquier cosa, y como decimos, un animal no actúa si no se siente amenazado, y es nuestro deber, por más que ellos estén migrando a nuestras zonas, a nuestro hábitat, a nuestros municipios, asegurar siempre también su bienestar y sobre todo hacerlo de manera responsable con los que saben del tema, con los expertos del tema, para evitar algún tipo de situación también perjudicial hacia el bienestar humano. Subdirector, gracias por su tiempo con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.